Bueno, vamos a arrancar. Buenos días. Hoy vamos a hablar un poco de un par de temas que me interesa pues, avanzar aquí en el curso, ¿verdad? Y el primero es lo que tiene que ver con la magnitud de termometría. Probablemente ya en laboratorio les han hablado un poco de qué es eso, ya han empezado a trabajar. Y aquí, por lo menos de mi experiencia, yo pienso que si usted quiere aprender un poco de la parte de metrología industrial, tenemos que ir un poco más que solamente las prácticas de laboratorio, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, yo aprendí mucho de temperatura porque calibré muchos termómetros. Yo creo que la metrología tiene que llevar un poco de las dos cosas, un poco de la parte de experiencia, que obviamente es súper importante, y un poco también de lo que es algunos conceptos básicos de la parte de termometría. Entonces vamos a hablar a nivel de introducción de algunos aspectos generales de lo que es termometría. En metrología hablamos de termometría en lo que se refiere a medición de temperatura. Ahora, si ustedes se ponen a pensar la magnitud de temperatura, no sé si ustedes sienten que es algo abstracta. O sea, ¿qué es realmente medir temperatura? Vamos a pensarlo un momento. Durante mucho tiempo, la medición de temperatura fue algo que se utilizó en contextos científicos muy elevados. De hecho, digamos, los primeros avances en lo que fue medir temperatura modernamente fueron hasta tiempos de Isaac Newton. Él propone las primeras escalas de temperatura, ¿verdad? Y se sabía que, por ejemplo, un hombre o mujer, un ser humano sano, tenía una temperatura específica en su cuerpo y que básicamente nuestro cuerpo es un sistema isotérmico, ¿verdad? Cuando eleva la temperatura, es porque tenemos problemas por alguna enfermedad, tenemos fiebre, ¿verdad? O cuando baja, ¿verdad? Y tenemos hipotermia, también eso se vuelve un problema. Entonces, nuestro cuerpo humano tiene formas de poder regular la temperatura y mantenernos dentro de una constancia con una determinada tolerancia, ¿verdad? Durante lo que fueron los últimos 300 años hubo bastantes esfuerzos por tratar de medir temperatura. Y una de las cosas que permitieron medir temperatura modernamente fue la construcción de lo que llamamos los bulbos. Eso fue una tecnología muy importante en su época. Los bulbos permitieron construir termómetros, por ejemplo, con mercurio. Y eso permitió, por ejemplo, que se pudiera construir una de las primeras escalas, que fue la escala de los grados Celsius. La escala de grados Celsius es muy interesante porque hoy por hoy la conocemos como 0 grados Celsius en congelación del agua y 100 grados Celsius en el punto de ebullición. Eso es lo que todos conocemos. Pero Anders Celsius, que fue un astrónomo, él crea la escala pero la invirtió. Realmente los 0 grados Celsius eran el punto de ebullición y los 100 grados Celsius eran el de congelación. Usted dice, pero eso no tiene sentido. Bueno, así fue. Después de él hubo un señor que se llamó Carlos Linneo, que Carlos Linneo fue el que se encargó de darle vuelta a la escala y convertirla en la escala moderna que utilizamos nosotros. Por otro lado, un alemán llamado Gabriel Fahrenheit estuvo muy obsesionado por tratar de encontrar la temperatura más baja del universo y él consideró que esa temperatura la iba a conseguir en Siberia. Y se llevó y la registró en Siberia, ¿verdad? Con los instrumentos de su época, ¿verdad? Y de ahí surge la escala Fahrenheit. Entonces, el 0 Fahrenheit se entendía que iba a ser el punto más bajo en la escala de temperatura. Evidentemente, como muchas cosas ocurrieron, el ser humano aprendió y cometió errores y bueno, muchas cosas ocurrieron y la escala Fahrenheit se utilizó en el sistema inglés bajo una determinada nomenclatura que probablemente ya ustedes han visto en cursos de física general, pero la escala Fahrenheit es una escala no adoptada por el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, la escala Fahrenheit es una escala del sistema inglés. Nosotros podemos hablar en termometría que para poder medir temperatura hablamos de lo que llamamos temperatura termodinámica. La temperatura termodinámica tiene una unidad de medida que es justamente el Kelvin. El Kelvin se escribe con minúscula, pero su nombre de unidad en mayúscula, ¿verdad? Donde básicamente la temperatura absoluta que nosotros hablamos, que es la temperatura en Kelvin, podemos decir que es igual a la temperatura en grados Celsius
más un valor de 273,15, ¿verdad? Probablemente ya eso ustedes lo saben. Llegar a establecer que eso iba a ser temperatura absoluta fue también un desarrollo dentro de la historia de la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo varios científicos, muchos estudios que se hicieron, por ejemplo, con gases, cuando se desarrolló la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Y ahí estuvo lo que fue la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle, que posiblemente ustedes también han oído hablar de eso en su curso de termodinámica, ¿verdad? Y la ley de Charles. Básicamente con estas leyes se logran hacer proyecciones, digamos, de las temperaturas de los gases y se logra determinar que hay una temperatura mínima en la que convergen las curvas y se espera que no haya ninguna temperatura que esté por debajo de ella. Esa temperatura mínima se llama la temperatura del cero absoluto y tiene que estar asociada, o está asociada de hecho, con la temperatura más baja que usted puede registrar en el universo. El desarrollo de la parte de termometría implicó el desarrollo de la termodinámica, chicos. En la termodinámica en el siglo XIX, cuando inició el siglo XIX no se dominaba muy bien porque no entendíamos muy bien qué era la termodinámica. El concepto de calor y trabajo no se veían de la misma naturaleza, ¿verdad? Ustedes saben que hoy por hoy el trabajo y el calor se miden con la misma unidad de medida, que es el Joule. Pero en algún momento eso no fue así y por eso el famoso experimento de Joule, donde se transforma o se encuentra el factor de conversión entre caloría, por ejemplo, y una unidad de trabajo que podría ser librapié. No existía el Joule. El Joule como tal es una unidad que se formaliza hasta el año 1948. O sea, está a la vuelta de la esquina. El Joule como unidad de energía se formaliza en esos tiempos en el sistema internacional. Entonces fue muy reciente. El siglo XIX dio como origen básicamente 4 leyes de la termodinámica. No sé si ustedes saben por qué la primera ley se llama ley cero y no ley primera, ¿verdad? La ley cero de la termodinámica. ¿Se acuerdan qué decía esa ley? Vamos a repasarlo, esto es importante, chicos. Ley cero. La ley cero nos dice lo siguiente: si yo tengo un cuerpo A que está en equilibrio térmico con B, equilibrio térmico es que no hay transferencia de calor, y ese mismo cuerpo A estuviera en equilibrio térmico con C, entonces B y C están en equilibrio térmico aunque nunca hayan estado en contacto. Eso me permite la construcción de un termómetro. ¿Qué es un termómetro de líquido en vidrio? Un bimetálico, como los que ustedes calibraron. Es el cuerpo A. Si yo llego y ese termómetro, que es el cuerpo A, lo pongo en equilibrio térmico con el valor del baño isotérmico, el baño isotérmico sería B. Entonces ya yo lo tengo ajustado, lo calibro con este baño B. Una vez que lo tengo calibrado, ya yo sé que ese mismo termómetro en esas condiciones estaría midiendo la misma temperatura en otro medio, porque B y C, estarían en equilibrio térmico. Entonces, la ley cero de la termodinámica es la que me permite establecer el concepto de un termómetro. Para eso es que se usa, para construir el concepto de termómetro, que el termómetro es el instrumento que se usa para medir temperatura. Los termómetros han ido evolucionando en la historia, ¿verdad? Los primeros termómetros son mecánicos, que son básicamente los que tienen un líquido termométrico, se hacían de mercurio, ¿verdad? Después se hacían de tolueno, después vinieron los termómetros bimetálicos, como los que ustedes calibraron en el laboratorio. El termómetro bimetálico está conformado por 2 materiales, donde esos 2 materiales se les hace una soldadura al material A y al material B a una determinada temperatura de referencia. Y luego, como tienen diferentes coeficientes de expansión, este tiene un coeficiente de expansión alfa A y este un alfa B, cuando se da un incremento de la temperatura, una de las 2 láminas, la de material A o la de material B, va a sufrir una expansión térmica distinta y por lo tanto lo que va a empezar a ocurrir aquí es que va a haber una curvatura. Por ejemplo, si la lámina B se expande más que la A, entonces resulta que se va a formar ahí una curvatura, se puede medir este radio de curvatura y con base en ese radio de curvatura yo puedo construir un helicoide y a ese helicoide
puedo incorporar un indicador de aguja y ese indicador de aguja es el que me da la temperatura en una determinada escala, como en los termómetros bimetálicos que nosotros calibramos en el laboratorio. Eso se llama temperatura mecánica, medición mecánica de temperatura. Y en el siglo XIX así se desarrolló, basado en la ley cero de la termodinámica. Transcurre el siglo XIX, se empieza a comprender mejor la termodinámica, muchachos y muchachas, y entonces empiezan a surgir cosas. Viene la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? La primera ley de la termodinámica nos establece que básicamente en un sistema cerrado, el calor más el trabajo, pues cero, ¿verdad? En un sistema cerrado, donde básicamente integrar calor e integrar trabajo, resolver un problema en calor y trabajo por separado es como complicado. Pero cuando usted llega y fusiona las dos cosas como una sola magnitud, que se llama energía interna, a todo esto se le llama energía interna, la energía interna de un sistema aislado permanece constante. Y de ahí es donde viene esa famosa frase de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No es del todo cierto. Eso no es del todo cierto. Sí se puede crear energía, como a partir, digamos, de enlaces químicos, pero bueno, eso ya son circunstancias que se salen un poquito de esto. Eso fue la primera ley de la termodinámica. El siglo XIX, para mí, tuvo una de las teorías más exitosas, que fue la teoría cinética de gases. Y la teoría cinética de gases permitió entender mejor la termodinámica. Porque entonces ya, en el siglo XIX, esto que llamábamos calor, se basaba en un concepto que llamaba el calórico. Entonces, vea qué interesante era el calórico. El calórico se veía como un fluido invisible, donde ese fluido invisible se le metía a usted por la piel. Y eso hacía que usted le diera fiebre. Entonces, para quitar el calórico, usted tenía que ponerle trapitos de hielo. Y entonces, cuando bajaba la temperatura, a usted le extraían el calórico y de esa manera usted ya se retornaba a ser una persona sana. Eso se creía en aquel tiempo, ¿verdad? Sin embargo, esa teoría no funcionaba bien. Porque cuando usted tenía dos pedazos de hielo y los ponía a rozar uno con otro, se derretían y eso no lo podía explicar la teoría del calórico. Entonces, evidentemente, ahí hubo un problema. El calor heredó, la definición moderna de calor, heredó mucho de esto. Y por eso hoy el calor, chicos, se considera un vector, no sé si ustedes lo saben. El calor tiene magnitud y dirección. No sé si a ustedes les sorprende o no. Es un vacilón. Al estudiante de ingeniería no le sorprende que la fuerza tenga magnitud y dirección, aunque no la ve. Pero sí le sorprende que el calor tenga magnitud y dirección y tampoco lo ve. El calor se siente, ¿eh? Pero el calor no es que todo casi vectorial. Básicamente, el carácter vectorial del calor se debe a lo siguiente. Si yo tuviera un problema unidimensional, por ejemplo, varias placas A, B y C, aquí esta está a una temperatura 1, esta está a una temperatura 2 y 1 es mayor a 2, el flujo de calor va desde la temperatura más alta a la más baja. Esta es la dirección del calor. La dirección del calor la dan las temperaturas. Ahora, eso porque el problema es unidimensional. Y si el problema fuera bidimensional, que digamos tengamos un eje vertical en el que también vayan cambiando las temperaturas, entonces podría haber un flujo de calor en esta segunda dimensión y el calor total es la suma vectorial de esos dos. Póngale un tercer eje y ya tenés un calor que puede fluir en una dirección específica. No es que hay tres calores, hay uno solo, nada más que es de carácter vectorial. Esa es la definición moderna de calor, ¿verdad? Ahora, ve qué curioso. El trabajo no es un vector. El trabajo es un escalar, ¿verdad? Y ese sí está muy bien definido, ¿verdad? De hecho, digamos, desde la mecánica clásica se sabe muy bien que yo puedo definir el trabajo a partir del producto punto F de S. Y eso está muy bien definido. Entonces, no fue muy obvio para los científicos del siglo XIX que esta ecuación de calor y trabajo funcionara bien, porque, o sea, a ver, por darles tal vez otro ejemplo, chicos, eso es como que ahora, por dar un ejemplo un poco rebuscado,
nosotros digamos que el torque, ¿qué unidades tiene el torque? Newton metro, ¿verdad? Y la energía se pueden sumar. Y usted sabe que tienen naturalezas diferentes. Entonces en el siglo XIX decían, no puedo sumar trabajo con calor. Por eso el experimento de Joule, en el que se hace la transformación de calor a trabajo, de trabajo a calor, ¿verdad? Digamos, se convierte, se logra encontrar un factor de conversión de la caloría a unidades de trabajo, por ejemplo, el Joule, fue muy importante. Y hoy se conserva como una pieza de museo, porque conceptualmente dentro de la humanidad aportó mucho, ¿verdad? Esa fue la primera ley. La primera ley, desde el punto de vista de metrología, no nos aporta mucho, pero desde el punto de vista de física y conocimiento, sí. Vino la segunda ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan qué era lo que decía la segunda ley? Postulado de Clausius, que básicamente hay procesos que son posibles dentro de la naturaleza y procesos que no lo son. Y los procesos que son posibles son aquellos que van en aumento de la entropía de un sistema. Es decir, usted puede tener una taza de café caliente a 60 grados Celsius en un ambiente a 20 grados Celsius. Si usted espera lo suficiente, eso se va a enfriar. La taza de café se va a enfriar. Pero nunca va a ocurrir lo contrario, ¿verdad? Entonces, nunca va a ocurrir que usted tenga la taza de café a 20 grados Celsius en un ambiente a 20 grados Celsius y la taza de café se caliente sola, porque ese es un proceso que no va a favorecer el aumento de la entropía. La segunda ley fue súper complicada, porque definir entropía no es tan sencillo, chicos. De hecho, hay una definición de entropía que es básicamente una cosa como esta, ¿verdad? Que tiene que ver con un diferencial de calor entre temperatura. Lo que pasa es que como el calor no siempre es integrable, hubo que definir una trayectoria que fuera integrable, aunque el proceso no fuera reversible, ¿verdad? Es decir, usted para poder definir entropía tiene que inventarse un proceso reversible para poder calcularla, porque no sabemos hacer cálculo dentro de trayectorias que no sean reversibles. Entonces se habla de procesos reversibles e irreversibles. Y se habla de que existe una línea de causalidad en el universo. Es decir, usted podría pensar en un universo que no respete la segunda ley de la termodinámica y cumple con segunda ley de Newton, conservación de momentum lineal, conservación de momento angular, hasta conservación de energía. Y sin embargo, ese mundo es improbable porque viola el principio de causalidad. ¿Qué es el principio de causalidad? Que una decisión que se tome en el futuro nos afecta el presente. O sea, cualquier cosa que va a ocurrir mañana, no afecta lo que usted haga el día de hoy. No hay forma de que haya comunicación entre el mañana y el hoy. Eso no se puede. Al revés, sí. Lo que usted hizo ayer va a tener consecuencias para hoy, pero lo que usted haga mañana no va a tener consecuencias para hoy. Eso se llama causalidad. Y la física es causal, y parte de la causalidad tiene que ver con el concepto de entropía. La entropía se mide en unas unidades raras que se llama el Joule sobre Kelvin. Entonces usted dice, ¿qué es esa unidad tan rara, verdad? Y bueno, por ahí estuvimos discutiéndola en algún momento, ¿verdad? Creo que el semestre pasado, pero bueno, esa es la segunda ley. Luego vino la tercera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la tercera ley, chicos? ¿Recuerdan de eso? ¿Quién les dio termo a ustedes? Bueno, ¿y qué les decía Denis de la tercera ley? No. La tercera ley, vea qué interesante, estas fueron desarrolladas en el siglo XIX y fueron desarrolladas basadas en un señor, en los estudios de un señor que era cervecero escocés. Joule se llamaba, Joule. Joule producía cerveza, le encantaba la cerveza y se dio cuenta que las máquinas que más calentaban eran las que tenían menos eficiencia. Y de ahí llegó a entender que existen límites térmicos en la producción de calor, ¿verdad? De hecho, chicos, el siglo XIX fue muy interesante porque las máquinas térmicas eran inviables. Se consideraba que construir una máquina térmica era una cosa carísima, el combustible carísimo, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, los ciclos de refrigeración no eran viables. Porque, por ejemplo, un ciclo de refrigeración salía más caro producir hielo en un refrigerador que mandarlo a través desde Noruega. Incluso estaba la creencia, el mito, chicos, de que si usted llegaba y producía hielo artificial, eso era malo. Eso era como casi que crimen, ¿verdad? Usted el hielo tenía que traerlo de la naturaleza, porque para eso la tierra le dio hielo.
Entonces hay que traerse un bloque de hielo desde Noruega para poder hacer los helados de sorbetera en el siglo XIX. La gente comía helados, no vayan a pensar que no, ¿verdad? Nada más que era carísimo hacer un helado porque no tenías cómo sostener el hielo más que por los propios aislantes. Los sistemas de aire acondicionado utilizaban bloques de hielo enormes que lo que hacían era básicamente abanicar un determinado lugar para que pudiera bajar la temperatura. Y eso era. Cuando llegue y se construye el primer refrigerador, fue una cosa revolucionaria. Porque entonces usted puede almacenar la carne, puede almacenar muchos productos que usted puede consumir en un tiempo extendido. Cuando no habían refrigeradores, usted llegaba, mataba la vaca o lo que sea, la dejaba en el techo y la salaba. Tenías que meterla totalmente en sal para que le durara algunos cuantos días. Y usted compartía ese pedazo con los cuervos y con otros animales, ¿verdad? Y así se vivía, ¿verdad? Entonces, tener carne fresca, hoy comerse un churrasco, ahora el almuerzo se considera una cosa muy importante porque la refrigeración cambió la forma de vida. Pues gracias a la ingeniería que se desarrolla paralelamente. La tercera ley lo que nos dice a nosotros es que hay una temperatura más baja en el universo, que se llama el cero absoluto, y que no se puede bajar de esa temperatura. Suena como un límite, chicos, de esos que si usted es como revolucionario irreverente, pues no es posible, tiene que haber forma de poder bajar esa temperatura. Hay gente que ha estado estudiando eso, hay científicos que se llaman la gente que trabaja en temperaturas negativas. Y por ahí hay pasos que dicen que han logrado encontrar algo, pero no es nada contundente y nada que se pueda lograr en condiciones normales de laboratorio. Resumen, no se puede alcanzar una temperatura menor al cero absoluto. No hay. No se ha llegado concretamente a una temperatura menor al cero absoluto y bajo la teoría y conocimientos que hoy por hoy tenemos, parece que no se va a poder lograr en mucho tiempo o no se va a poder lograr nunca, ¿verdad? En todo caso, ya hay una teoría definida. Así como, por ejemplo, ya hay teoría en el BIPM definida para cuando encontramos los monopolos magnéticos. O sea, ustedes saben que no hay monopolos magnéticos, pero ya hay una teoría para poder definir el monopolo, darle una unidad de medida, tener una corriente monopolar magnética, no sé, aunque todavía no los hemos encontrado. Más o menos algo parecido está pasando ahí en termodinámica. La termodinámica básicamente es eso. Y es la base de lo que nosotros llamamos temperatura. Ahora, eso es a nivel histórico. Ahora, les cuento, siglo XIX. En el siglo XIX se crea lo que se llama la escala natural del hidrógeno. La escala natural del hidrógeno fue una escala, la primera escala que se crea a finales del siglo XIX, años 1800, por ahí, 90, 1880, 1890, para poder establecer una forma de medir temperatura. Y la escala no era muy amplia. Llegaba un poquitito debajo de cero y no demasiado más allá de cierta cantidad de grados Celsius. Era una escala muy primitiva, chicos, pero fue evolucionando. Y en esa escala, por ejemplo, se crea ya para el año 1927 lo que se llamó la ITS 27. La ITS 27 es la escala internacional de temperatura de 1927. Esa escala de 1927 ya cumple el concepto moderno de una escala de temperatura. ¿Qué es una escala de temperatura desde el punto de vista de metrología, chicos? Yo quiero que piensen en esto. Kelvin. ¿Cómo se imagina usted el patrón del Kelvin, verdad? Hagamos un esfuerzo. Me decía una vez un estudiante, es una pelotita que está metida en un refrigerador ahí. No es eso el Kelvin. El Kelvin tiene algo raro. Si usted tiene algo a 300 Kelvin, una cámara a 300 Kelvin y otra a 300 Kelvin a la par, ¿qué pasa? Se pueden sumar. Como el metro, que usted tiene un metro más un metro. O un kilogramo más un kilogramo tiene 2 kilogramos. No, el Kelvin no se suma. Entonces resulta que para crear una escala de temperatura se requieren ciertos requisitos. El primer requisito que nosotros necesitamos es un instrumento de medida que la mida. Entonces el siglo XIX nos permitió desarrollar instrumentación. Básicamente la instrumentación que se desarrolla para medir temperatura moderna fueron varios. Estuvo primero el termopar,
que el termopar, no sé si ustedes alguna vez han interiorizado la forma en que funciona. El termopar, chicos, vean qué cosa más rara. En el termopar usted tiene dos reservorios de temperatura. Y tenés en esos dos reservorios de temperatura, esto es para el caso del termopar, tienes un reservorio A y un reservorio B. Usted puede conectar un cable con un circuito abierto aquí y medir una diferencia de potencial debido a que A y B están en diferentes temperaturas. De hecho, bueno, si usted es más estricto, hay un cable que cierra aquí el circuito y otro que está abierto, ¿verdad? Ahora, esa diferencia potencial que se presenta ahí en volts es una diferencia potencial que no es asociada a una batería. Vos no tenés una batería ahí. ¿Ve qué raro? Usted lo que tiene es una diferencia de potencial asociada al hecho de que usted tiene dos cuerpos a distintas temperaturas. Y puedes asociar esta diferencia de potencial con un valor de temperatura específico a través de una curva. La curva no es totalmente lineal, más o menos es lineal, y aquí tiene lo que se llama una pendiente, que es el coeficiente del termopar. Si usted quiere un termopar con una mayor sensibilidad, pues tiene una pendiente más alta. Entonces se inventaron materiales para termopares, dentro de los cuales está, por ejemplo, el hierro constantán, que son dos materiales distintos que permiten formar un circuito de termopar y con ese circuito de termopar poder determinar cuál es el valor de esa diferencia de potencial. La temperatura, chicos, este concepto es importante. No se puede medir directamente, es imposible. Dice, no, profe, mentira, yo agarré el termómetro del laboratorio y lo puse en el baño y me marcó así con precisión 20 grados Celsius. Sí, pero no le está marcando temperatura. Usted lo que está haciendo es convirtiendo la temperatura en una escala mecánica dentro de un indicador. Eso es lo que usted está haciendo. Un termómetro de líquido en vidrio, ¿cómo funciona? Por expansión térmica relativa. Se expande más rápido el líquido interior que el vidrio y por eso es que usted puede generar una escala. ¿Y cómo funciona un termómetro digital? Bueno, si es un termopar, el termopar no mide temperatura, mide diferencia de potencial y a partir de los materiales y la ley cero de la termodinámica, usted puede convertir eso en un valor de temperatura. Existen otras tecnologías como se llaman los RTD. Los RTD son los detectores de temperatura, ¿verdad? Y los RTDs, los detectores de temperatura por resistencia, es el nombre, ¿verdad? Se fabrican en varios materiales, principalmente el platino. El platino le llamamos el PT100 a los termómetros RTD que se fabrican con platino por la relación lineal que existe entre temperatura y resistencia, ¿verdad? Un cambio básicamente lineal entre temperatura y resistencia nos da 100 ohm por cada 100 grados Celsius y eso nos permite a nosotros poder medir temperatura con mucha precisión. Los PT100, chicos, son un puente de Wheatstone. No sé si ustedes les hablaron que era un puente de Wheatstone, ¿verdad? Entonces, el puente de Wheatstone son 4 resistencias que están en equilibrio, básicamente, ¿verdad? Usted tiene 1, 2, 3 y 4 resistencias y aquí en medio colocamos un galvanómetro. El galvanómetro, pues, puede medir corriente. Usted busca que la corriente sea 0, modificando la resistencia de una de ellas. Entonces, eso permite que el sistema, de alguna manera, entre en un equilibrio y con base en esta resistencia, usted puede relacionarla con temperatura, primero con una función lineal. Pero si usted quiere ser más preciso, puede meter términos de orden cuadrático, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay ecuaciones que permiten resolver este tipo de termómetros. Estos termómetros, los termómetros PT100, hay varias categorías. Hay unos con incertidumbres que rondan 0,01 grados Celsius hasta esta incertidumbre, 0,001, que en metrología a esto se le llama más o menos 1 milikelvin. No se dice miligrados Celsius, se dice milikelvin. ¿Por qué razón? Por razones similares por las que usted no usa kilosegundo o megasegundo, ¿verdad? No está del todo mal, pero eso se ve mal. Eso no. Dentro de metrología habla muy mal de usted que usted diga miligrados Celsius, ¿verdad? Hay tecnologías como, por ejemplo, que no son ni el termopar ni el RTD, sino que son los termistores.
Los termistores son básicamente resistores que cambian su resistencia con temperatura y de varios tipos, ¿verdad? Se buscan regiones lineales de esos termistores y con esas regiones lineales pues puedes llegar a tener una buena precisión en temperatura. Con un termopar, las resoluciones que vos tenés andan, digamos, la resolución de un termopar típico es de 0,1 grados Celsius, pero los errores pueden andar en más o menos 1,1 grados Celsius típicamente. Un termopar no es tan preciso, ¿verdad? ¿Qué utilizan los termopares? Probablemente los termómetros traceable que tenemos nosotros en el laboratorio para medir condiciones ambientales, probablemente son termopares. ¿Cuáles son los RTDs? Por ejemplo, los termómetros que internamente tiene el baño isotérmico que utilizamos en el laboratorio. Estos son de mayor precisión. Y hay algunos que se llaman justamente los termistores. Un termistor moderno tiene típicamente una resolución de 0,01 grados Celsius. Entonces, a nivel de precisión, lo más preciso es el RTD, el de platino, ¿verdad? Que es muy lineal. En el RTD, cuando usted va a trabajar, por ejemplo, valores de temperatura en función de resistencia, las curvas son muy lineales, básicamente. En el caso de los termistores no tanto, y en los termopares tampoco. Esas tecnologías se han ido explorando experimentalmente y existe versiones modificadas de la ITS 27. Por darles algunas, no las voy a ver todos, está la ITS 48. La ITS 48, chicos, fue una modificación de la ITS 27. Y luego estuvo la ITS 68, la 75. Y bueno, desde la 48 en adelante se elimina el término centígrado. Centígrado y Celsius eran equivalentes antes de 1948. Después de 1948 no se debe, no es que no se promueve, no se debe decir grado centígrado. Decir grado centígrado en metrología se considera una palabra muy, muy mala. Se puede decir si usted va a trabajar en contexto histórico. Usted dice, pero digamos, decir grado centígrado, eso es algo que debe escandalizarlos a ustedes, ¿verdad? Después de la ITS 68, la ITS 75, ¿verdad? Ahí se fue modificando, llegamos a la ITS 90. La ITS 90, chicos, fue desarrollada en el año 1990 y es la última escala de temperatura que modernamente se utiliza hoy. Han pasado 35 años sin grandes modificaciones, ¿verdad? Y esa escala es la escala moderna con la que se trabajó temperatura. ¿Qué se hacía en estas escalas? Recuerden que una de las cosas que necesitamos era generar instrumentos de medida, pero además de los instrumentos de medida necesitamos una escala de temperaturas. La escala de temperaturas que se define es el Kelvin, como ya lo habíamos hablado, se necesita una escala de temperaturas. Pero además hay una cosa más que se necesita en termometría, que es un medio de interpolación. Entonces vamos a ver qué es eso. Resulta que en termometría tenemos un problema. Y es que no hay puntos fijos para todas las temperaturas del universo. Digamos, no sé si ustedes han oído hablar que existe un punto del agua que se llama el punto triple. ¿Sí les hablaron de eso? ¿Qué es el punto triple? Sí, usted puede tener hielo, agua y vapor de agua. Usted dice, ¿cómo es eso? ¿Sí? Una vez un grupo me hizo la construcción como proyecto de un punto triple del agua. Hay que hacerlo en vacío, entonces pero se puede hacer. Se puede construir el punto triple del agua. Esto es muy interesante porque usted puede poner a hervir agua a temperatura ambiente. Por ejemplo, yo quiero poner a hervir el agua de esta botella. ¿Qué hago? Le reduzco la presión a un vacío hasta que va a empezar a hervir. Súper interesante, ¿verdad? La otra, subirle la temperatura. Pero hay un punto donde yo puedo tener el vapor, el líquido y además el hielo al mismo tiempo. Ese punto se llama punto triple del agua. Y de hecho está muy bien definido porque ese punto es 273,16 Celsius, ¿verdad? Perdón, Kelvin, que equivale a 0,01 grados Celsius. Hay gente que se enreda con eso, porque no es el mismo 273.15 para pasar de Celsius a Kelvin, ¿verdad? Ese es el punto triple del agua. ¿Cómo?
La presión son como 670, que son kilopascales. Está por debajo de la presión atmosférica. Bueno, no recuerdo, ahorita lo podemos revisar, pero es una presión baja, pero no totalmente baja, así como para no poder alcanzarla con un vacío convencional, ¿verdad? Y si usted tiene un émbolo, incluso puede generar ese vacío en ese punto triple del agua. Entonces, las celdas de punto triple del agua, nosotros tuvimos una, pero se dañó en la última vez que di el curso de Laboratorio de Metrología 2, ¿verdad? Nos permite reproducir este punto. Básicamente usted lleva el baño isotérmico hasta 0,01 grados Celsius, se saca esa celda, se sacude y al sacudirla se genera un baño, o sea, se genera justamente esa capa de hielo, agua y vapor que puede sostenerse por varias semanas para poder ser utilizada como punto de calibración para temperatura. Hasta el año 2019, este era el patrón de temperatura. El punto triple del agua. Ese era el patrón de temperatura en el universo. En el universo humano, ¿verdad? Nosotros los seres humanos siempre pensamos en la universalidad. ¿Por qué? Porque nuestro sueño en la ciencia es poder encontrarnos otra civilización inteligente y poder comparar lo que sabemos con lo que ellos saben. Pero no lo hemos logrado hacer, ¿verdad? De ahí es donde vienen todos esos conceptos que nos sentimos solos en el universo. Ustedes nunca han pensado eso. Que somos la única raza inteligente, que vamos a pasar cuando nos muramos, que qué vamos a dejar para trascender, qué va a pasar cuando dentro de 5.000 millones de años explote el sol y queme la Tierra, dónde va a quedar todo lo que para mí es importante, mis seres queridos, el patrón del metro, la constante H de Planck, la L, no sé. Eso es normal, los seres humanos tienen eso y en ciencia ese sentimiento no es nada ajeno, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es la ITS 90. La ITS 90, chicos, yo no sé, eso es una opinión, tal vez un juicio de valor, no sé si conveniente o no, pero me parece que no ha tenido ya muchas modificaciones y el no tener esas modificaciones podría tal vez no ser tan conveniente, ¿verdad? Sin embargo, ha tenido algunas propuestas de cambio en ciertos puntos. Vamos a ver ahorita cuáles. Porque lo que pasa con la ITS 90 es que tiene problemas en criogenia. ¿Qué es criogenia? Son las temperaturas que están muy cercanas al cero absoluto. Nosotros tenemos que buscar trazabilidad en todo el esquema de temperaturas. Entonces vamos a ver ahorita cuáles son los puntos de la ITS 90, en que hoy por hoy conocemos la ITS 90, y les adelanto como spoiler que surgió después de aquí la PLTS 2000, ¿verdad? La PLTS 2000 es un adendum que se le hace a la ITS 90 para poder incorporar aquellas temperaturas, digamos, que son muy cercanas al cero absoluto. Pero entonces, si nos vamos a la página oficial, o cualquiera de las páginas oficiales que tengamos en temperatura, por ejemplo, yo me metí aquí a la del NMIJ, ¿verdad? Que es la del Instituto Nacional de Japón, ¿verdad? Esto es como el LCM de Japón, ¿verdad? Entonces ellos definen la unidad del Kelvin, ¿cómo se definía antes? Esta definición está desactualizada. Ellos dicen que la unidad del Kelvin es definida como 1 entre 273,6 de la temperatura termodinámica del punto triple. Por eso hay que tener cuidado con las inteligencias artificiales, porque las inteligencias artificiales te dan esta información y esa es absolutamente incorrecta. La definición en temperatura no es esa. De ahorita lo vamos a ver en lo que se llama el mise en pratique. Esta es la página del BIPM. En la página del BIPM tenemos lo que se llama los mise en pratique. Eso lo vamos a ver después en el curso de científica. Pero les resumo, es la forma en que nosotros materializamos las unidades del sistema internacional. Y aquí está el mise en pratique del Kelvin. Entonces, cuando usted abre el mise en pratique del Kelvin, se va a encontrar un documento no muy agradable, pues no tiene figuritas ni nada, ¿verdad? Pero básicamente define lo que es el Kelvin. Y aquí está la definición del Kelvin, chicos. La definición del Kelvin moderna, desde el 2019 para acá, dice que es la siguiente. El Kelvin con símbolo K es la unidad del Sistema Internacional de Temperatura Termodinámica definida por tomar un valor fijo de la constante de Boltzmann. Entonces, vea qué interesante, ya no definimos la temperatura en términos de un punto triple
que podemos generar experimentalmente, sino de la constante de Boltzmann, que la vamos a limitar o vamos a definir como 1,380649 por 10 a la menos 23 Joule Kelvin menos 1. ¿Cuál usaban ustedes en termo? 1,38 le enseñan a uno, ¿verdad? Bueno, aquí no, aquí en metrología ya tenemos un valor fijo. Y este valor fijo es tan fijo como el valor de la velocidad de la luz en el vacío. No tiene incertidumbre, ¿verdad? Entonces, muy importante. Esta unidad del Joule entre Kelvin, expresada en las unidades de base, sería el kilogramo metro cuadrado segundo Kelvin a la menos 1, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante. Necesitamos incorporar el kilogramo, el metro y el segundo, los cuales van definidos en términos de h de Planck, velocidad de luz en el vacío y la transición de los niveles hiperfinos del cesio, para poder establecer la constante de Planck. Y aquí, si uno lee, por ejemplo, la definición y el mise en pratique de temperatura, el BIPM anda como muy abierto. Él dice, bueno, y estamos abiertos a que ustedes nos definan a nosotros experimentos siempre que estén basados en esa constante de Boltzmann. Cualquier experimento que usted pueda proponernos estaría bien, ¿verdad? Entonces ellos proponen algunos de lo que hoy por hoy se conoce, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, el principio del termómetro acústico de gas. Ese es un principio que se utiliza por ahí, ¿verdad? Entonces ahí lo detallan. Lo que es la radiometría o la termometría basada en la banda espectral radiométrica, que tiene que ver con la ley de Planck, ¿verdad? Para radiación. Entonces, eso es muy importante en temperaturas, por ejemplo, muy altas, ¿verdad? Y el principio de termometría de gas polarizante, ese es otro de los métodos primarios que se proponen por ahí. La termometría de gas con constante dieléctrica, y bueno, eso. Este es interesante también, que es la termometría basada en el ruido primario de Johnson. Entonces, hay métodos primarios, o sea, básicamente, mientras usted respete la constante de Boltzmann, puedes construir cualquiera de estos métodos primarios y obviamente hay métodos secundarios como el que usamos en el laboratorio, es la comparación directa, ¿verdad? Tenemos, aquí les decía, la escala de temperatura para temperaturas menores a 0,65 Kelvin. No sé, para mí siempre ha sido interesante. ¿Quién mide por debajo de 0,65 Kelvin, chicos? Bueno, se necesita, ¿verdad? Entonces se hizo la MEPK, ¿verdad? Que es básicamente una escala para esas temperaturas, para valores de 0,9 milikelvin hasta 1 Kelvin. O sea, ahora resulta que ya necesitamos dar trazabilidad no a 0,65 Kelvin, a 0,9 milikelvin. Entonces ahí se plantea la PLTS 2000. Esa es la variación que yo les decía, ¿verdad? La PLTS 2000 es una escala para las más bajas temperaturas hasta 1 Kelvin, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso por ahí. Ahora, rápidamente, pues no quiero quedarme mucho en esto, chicos. Esto es una imagen que ustedes pueden encontrar en internet, ¿verdad? Básicamente, de lo que es una celda del punto triple. Más o menos así se ve. La celda del punto triple tiene agua, una camisa alrededor de hielo y el vapor de agua en la parte superior, que por tener menor densidad tiende a subir, ¿verdad? Ahí está esa celda del punto triple. Esa celda del punto triple tiene aquí un agujero, ¿verdad? Por decirlo, un hoyo, donde usted lo que hace es meter glicol o agua. Tal vez glicol es mejor porque el agua puede congelar a esas temperaturas, pero uno utiliza un glicol e introduce el termómetro que usted va a ajustar en ese punto de temperatura, ¿verdad? Que es justamente el punto triple del agua donde coexisten. Aquí está, 610 pascales, que me han preguntado ustedes. Ese es el valor de la presión a la que tenemos que generar el punto triple. 610 pascales, ahí está. Sí, es un vacío no demasiado profundo, pero sí es cierto vacío, se puede generar, ¿verdad? Ahora, vea qué interesante la ITS 90. A mí me gusta siempre verlo gráficamente. La ITS 90 tiene varios puntos fijos. Los puntos fijos son puntos establecidos donde la temperatura se conoce por definición. Entonces, tenemos, por ejemplo, un punto en 0,65 Kelvin hasta 3.2, donde se utilizan lo que se llaman los termómetros de vapor de helio tercero, ¿verdad? Después de aquí se usan los de 1.25 a 5, los termómetros de helio cuarto.
hay ahí una cosa que se llama el punto lambda, chicos. El punto lambda se le llama así por la forma que tiene en la gráfica, pero es un punto donde la viscosidad del helio se vuelve negativa. Dice, ¿cómo es posible que una viscosidad se vuelva negativa? A ver, si usted viviera en un mundo donde la viscosidad es negativa y usted pone un vaso de agua de viscosidad negativa aquí en esta mesa, ¿qué le pasa al agua? Empieza a salirse del vaso y eso ocurre con el helio. Eso ocurre con el helio, ¿sí? Entonces, bueno, ese punto se ha estudiado, se llama el punto lambda, ¿verdad? Eso hasta 5 Kelvin. Por encima de 5 Kelvin tenemos los termómetros de gas helio, ¿verdad? Que van de 3 hasta, no sé, un poquito más de, menos de 50. Y empezamos con la tecnología más importante que se ha desarrollado en termometría por la humanidad. Una vez me preguntó un estudiante, profe, ¿cuál es el instrumento de medida más preciso que se ha construido por la humanidad? Bueno, depende de la magnitud. En temperatura, el instrumento de medida más preciso construido por la humanidad es el termómetro de resistencia de platino. En el laboratorio tenemos algunos de esos termómetros, ¿verdad? Y el termómetro de resistencia de platino es ajustado en un punto que se llama el punto triple del neón, que está en cerca de 25 Kelvin. O sea, eso es una barbaridad. 25 Kelvin, chicos. Tenemos el punto triple del oxígeno, aunque ustedes no lo crean. Así como el agua tiene punto triple, el neón, el oxígeno y el argón tienen puntos triples. Y hay celdas de punto triple para esas temperaturas. Y estamos hablando de 54 Kelvin, 83 Kelvin. En Costa Rica no tenemos esos puntos, porque no hemos podido llegar a criogenia en este país. En este país no llegamos a criogenia. Entonces sigue aquí hasta 200. Aquí ven que hay muchos puntos relativamente, porque tenemos, digamos, un tipo de tecnología que funciona de 3 a 5 Kelvin y el punto triple de equilibrio del hidrógeno que está en 13.8 Kelvin. Y aquí tenemos algunos otros puntos más. Entonces vean, aquí son 4, 5, 6, 7 puntos, ¿verdad? Fijos hasta 200 Kelvin. ¿Qué pasa después de 200 Kelvin? Pegamos un brinquito, ¿verdad? Hasta el punto triple del agua. Está el del mercurio. Este sí lo tenemos implementado en Costa Rica a menos 38 grados Celsius. Y ahora con el COVID se hizo inversiones para poder bajar un poquito más la temperatura, porque, por ejemplo, la congelación de vacunas tenía que hacerse a menos 90 grados Celsius, ¿verdad? Y es muy delicado, chicos. ¿Por qué? Porque hay compuestos que si no tenés cadena de trazabilidad en temperatura se descomponen, ¿verdad? Así como la carne y el pollo, pero nada más que a temperaturas muy bajas. Hay proteínas que son muy caras y que tenés que preservar, por ejemplo, para hacer estudios en la parte de enfermedades, donde 1 mililitro de una proteína te cuesta 30 millones de colones. Usted sabe jalarse una torta con ese mililitro y que se vaya. Es una torta. Entonces necesitamos una cadena de frío que sea documentada, ¿verdad? Tenemos temperaturas en el punto del galio, ¿verdad? Que está en 29 grados Celsius. Aquí en el TEC se quería construir una celda del punto del galio, pero por cosas que no es el caso mencionar aquí, hicieron la impresión en 3D y ahí quedó. Los encargados, uno se fue, el otro, no sé, se dedicó a hacer otras cosas y no hubo como un plan para darle seguimiento. Pero la idea aquí que queríamos era tener el punto triple del agua, tener el punto triple del galio. La celda del punto triple del agua se quebró y se dañó, teníamos 2, ya no tenemos ninguna, y en el galio no se ha construido. Pero si pudiéramos retomar ese proyecto, podríamos conseguir una nueva celda del punto triple, podríamos hacerlo para el galio, construirla y poder dar una trazabilidad de primeros principios entre estos dos puntos fijos, ¿verdad? La celda del galio, ¿verdad? Es la que enseñé por aquí, vean. Es este compartimiento. ¿Qué es me hizo? No cerré. Como este compartimento que ustedes pueden ver, que yo la tengo en el laboratorio, pero la tengo quebrada, ahí te la puedo enseñar, ¿verdad? Pero es este compartimento, que está aquí. ¿Cómo? La del agua, correcto. Habían 2, pero ya no hay ninguna, ¿verdad? La quebró 2 estudiantes míos ahí. De ahí están sacando su doctorado y todo, pero
Me llegan con un fresquito muy amable. Profesor, tome, le regalamos esto, pero tenemos que darle una noticia. De ahí, ni modo, ¿verdad? Y bueno, esto es una celda del punto triple. ¿Ves? Tienen esta forma. Entonces lo que se forma aquí es una cavidad de hielo alrededor, ¿verdad? Tiene la presión, es construida para que esa presión especificada se forme el punto triple. Aquí está en uso, ¿ves? Veamos esta foto de Wikipedia. Ahí está, ¿ves? Esta es una del punto triple, ahí la pueden ver. Vean que la celda forma una cavidad de hielo alrededor y aquí arriba se forma el gas. Entonces el punto triple está en este anillo. Ahí es donde está el punto triple del agua y ese punto se usa para ajustar termómetros, ¿verdad? Bueno, se usaba hasta que redefinieron el Kelvin, pero no afecta la definición porque tiene trazabilidad histórica. Entonces ahora el punto triple del agua tiene incertidumbre, pero su incertidumbre es muchísimo más pequeña de la precisión que dan los métodos por repetibilidad de celdas, ¿verdad? De hecho, las celdas se tienen que intercomparar y hay una discusión que si el punto del triple de Alejandro y el de Gabriel y el de Pamela son diferentes, si puedo tomarlos iguales o no. Es la discusión, en eso estamos, chicos. La ciencia se basa en el caos y en la discusión. Ustedes nunca vayan a pensar que todos somos amigos, hermanos, que dentro de la metrología todos pensamos igual. No, eso no es así, ¿verdad? El caos en la ciencia es necesario para generar nuevas ideas. Si hay una votación 100% así, usted ya puede sospechar que algo no anda bien. Las ideas vienen justamente porque tiene que haber refutación. De aquí vamos a otros puntos. Vea, está el iridio, 156. Está el zinc, aquí por ejemplo 419. Vean el aluminio, 660 Celsius. Y son puntos de congelación todos estos, ¿verdad? Nos vamos aquí a la plata, 961, el punto de congelación, ya no punto triple, ¿verdad? Y el más alto es el del cobre. Y en todo esto prácticamente hasta el rango de los 1000, casi un poquito menos de 1000 grados Celsius, sirven los termómetros de resistencia de platino. Por encima de esta temperatura ya se degrada el termómetro de platino porque el platino se funde, ¿verdad? Y lo que tenemos son termómetros de radiación que funcionan con ley de radiación de Planck. Los termómetros de radiación tienen montones de problemas. Se contaminan con radiación externa, tiene un montón de problemas, un montón que no se han resuelto. El LCM ha estado tratando de implementar la trazabilidad en termómetros de radiación, pero tienen una ventaja que es necesaria y que por eso se sigue invirtiendo en ellos, que usted puede medir temperatura a distancia. Por ejemplo, usted quiere medir la temperatura de una estrella, la temperatura del Sol, usted quiere medir la temperatura de Júpiter. ¿Cómo lo hace? Si no puedes usar la ley cero de la termodinámica, tienes que utilizar ley de radiación de Planck. Ahora, hay una pregunta que yo le hice a un colega mío, que bueno, ya en paz descansa, que aquí usted ve la escala y llega hasta 1100 grados Celsius. Ya no hay puntos fijos. ¿Por qué? Porque no los hemos construido. Esos son los que hay. Y entre estos puntos fijos hay ecuaciones de la ITS 90 que permiten hacer interpolaciones para poder encontrar una temperatura patrón en medio de esas dos, porque no tenemos puntos fijos para todos los valores de temperatura. Pero existe un límite superior de la ley de radiación de Planck. O sea, existe una temperatura máxima que se pueda medir. ¿Qué piensan ustedes de eso? Digamos que para efectos prácticos, la ley de radiación de Planck sirve de ahí para arriba. Ustedes la vieron, ¿verdad? En cuántica, la ley de radiación de Planck. Sí. Ok, pero ¿hasta dónde puede llegar esa ley? No. Bueno, chicos, no se sabe. No se sabe. Se cree, y aquí sí es especulación. Al menos yo no lo sé. Y yo estoy seguro que mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Y lo he preguntado en las esferas de la metrología científica y mucha gente no lo sabe. Pero de uno conforme se va haciendo más viejo empieza a ser más sabio, ¿verdad? Les va a pasar a ustedes, ¿verdad? Yo creo que sería muy injusto, ¿verdad? Que pasen los años sobre ustedes y ustedes no adquieran sabiduría. Bueno, sí. Existe un límite que se llama el límite de la temperatura de Planck. Entonces, ¿qué es eso? Digamos, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, chicos, y esto es muy importante en ciencia,
es que no todo se conoce. Hay muchos límites en el conocimiento. Por ejemplo, para poder medir temperatura, hay una temperatura que anda en el orden como del 10 a 4 Kelvin, por encima de la cual ya no puedes hacer mediciones de temperatura, porque simple y sencillamente la física que hoy conocemos no se aplica ahí. En el caso del tiempo, también existe un límite de Planck, se llama el tiempo de Planck, y una longitud de Planck. Por debajo de esas longitudes ya no es posible medir. La física en esos estratos, nosotros como humanos no sabemos absolutamente nada. Puede haber lo que sea en los límites de Planck, que nuestra instrumentación y nuestro conocimiento en mediciones no nos permite saber qué es lo que ocurre ahí. Y esos van a ser los retos del siglo XXI, ahora probablemente. ¿Cómo? No. Hay un límite en el que ya la física suya no te puede permitir medir. Pero otros son por instrumentación. Otros pueden ser por instrumentación. Por ejemplo, usted tiene límites por instrumentación para medir 10.000 Kelvin por comparación directa, porque no tenés un termómetro con el que usted pueda soportar los 10.000 Kelvin. Pero la física te lo permite. Lo que no te lo permite la ingeniería. Si generáramos materiales que pudieran soportar 10.000 Kelvin, entonces podríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Hay una anécdota interesante, ¿verdad? Los políticos a veces son buenos para generar mucha expectativa, ¿verdad? Entonces había un país que dijo que mandó a un, ¿cómo se llama? A un astronauta a que fuera al sol. Sí, eso dijeron, ¿verdad? Entonces, eso es imposible, ¿verdad? No tenés ingeniería ni tecnología y que aterrizó en una mancha solar y dejó la bandera de su país ahí. No, ese tipo de cosas no, ¿verdad? No puedes creer en eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de afirmaciones, ¿verdad? O por ejemplo, la famosa canción de Rammstein, que me gusta mucho, Rammstein. No digo nada en contra del grupo, yo los iría a ver y todo, si vienen en concierto. Pero esto de América, ¿verdad? Que en principio mucha gente dice que la llegada del hombre a la luna es una farsa, ¿verdad? Entonces, es digamos, dentro de la ciencia, eso es un poco molesto porque se hicieron muchísimos esfuerzos para llegar a la luna. Se tienen evidencias grandes de que existen trozos de luna hasta acá que se vinieron, pero entonces viene la parte política de que por qué no hicimos una colonia, ¿verdad? O mandamos gente para allá. Cuando uno evoluciona en la madurez científica, se da cuenta que tal vez es algo irresponsable, ¿verdad? Entonces, y el hombre sí fue a la luna, y de repente sí, es un hecho muy particular, año 1969, ¿verdad? Hubo toda una polémica, ¿verdad? De que el lado oscuro de la luna, hubo un disco de Pink Floyd, ¿verdad? Que salió muy bueno, yo lo escucho, me parece una obra de arte, pero desde el punto de vista científico no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? Estaban ¿cómo es que se llamaban? Los habitantes de la luna. En el cine mudo del siglo XX se hablaba del miedo que iban a ver, ¿verdad? Ya. Y se hicieron películas de cine mudo, ¿verdad? Muy exitosas de la llegada del hombre a la luna, ¿verdad? Cuando llega el hombre a la luna en 1969 fue como un hito. Hubo desde la gente que le pedía a Dios perdón, ¿verdad? Porque estamos invadiendo más allá de nuestras esferas de la Tierra, hasta los que decían que esto iba a cambiar el mundo, ¿verdad? De repente se vino la Guerra Fría, se cayó el muro de Berlín, entramos en un mundo de mayor paz, pero muchos de esos desarrollos científicos fueron quedando en otras áreas. Ahora, digamos, lo que se espera es inteligencia artificial. Y no sé si vieron el Premio Nobel de Física. Ahora es en la cuántica, ¿verdad? Vamos hacia eso. Entonces es el mundo que nos toca enfrentar. Bueno, eso es la escala primaria de temperatura, chicos. Vamos a hablar de lo que es cómo esta escala primaria la utilizamos para diseminar patrones. Por ejemplo, en este país se tienen algunos puntos fijos y se puede aplicar con esos puntos fijos la trazabilidad de temperatura. Por ejemplo, a diferencia de otros países donde la trazabilidad tiene que ser internacional, por ejemplo, el patrón de masa. Nosotros necesitamos una balanza de Kibble. En Costa Rica no hay. Hay que ir a buscarla afuera. 7 balanzas de Kibble en el mundo, más o menos, ¿verdad? Ahí se están haciendo más. Y solo así se logra la trazabilidad del patrón de masa. Por ejemplo, interferómetros. Interferómetros de primer nivel hay poquitos en el mundo. Creo que México tiene uno, ¿verdad? Francia tiene otro, ¿verdad? Con ciertas longitudes de onda estabilizadas que se pueden utilizar con los láseres de helio-neón para poder dar trazabilidad. Pero en temperatura es interesante, chicos,
porque la trazabilidad de temperatura en Costa Rica termina en San Pedro, en el LCM. No hay que irse fuera del país. Ahí tenemos el patrón primario de temperatura. Sí, desde menos 38 a una temperatura tal vez no tan alta, pero bueno, ya tenemos el patrón primario. Yo creo que sería bueno, chicos, que en algún momento digamos una visita al Laboratorio Costarricense de Metrología, por si no lo conocen, y vean un poco en qué se invierten los dineros del Estado en esto, ¿verdad? Yo creo que es importante. ¿Quién gana con toda esa inversión? Dice, espera que el país entero, ustedes y el país entero, al mejorar las técnicas para poder diseminar el patrón de temperatura, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quería mencionarles por ahí. Eso es la magnitud de temperatura, a grosso modo, chicos. Yo tuve una presentación que por muchos años di de este tema, pero hubo un problema. Se me desactualizó con la definición la nueva definición del Boltzmann, ¿verdad? De la constante Boltzmann. Entonces, por eso no se las doy. Pero yo creo que hay muchos documentos de referencia con los que usted puede intentar tener esta escala. Yo quería en el laboratorio o en algún lugar, no sé, poder imprimir una escala como esta. Ven qué bonito sería ahora hacerla. Y pegarla como lo tienen, por ejemplo, los laboratorios del ICE. El laboratorio del ICE, usted entra al laboratorio y se ve justamente las escalas de temperatura. La gente ya sabe que es la ITS 90. Hoy por hoy, yo no sé si usted sabía, había oído hablar de la ITS 90, ¿no? Bueno, hoy es la primera vez. Ese es el patrón internacional de temperatura. Entonces vamos a hacer un receso de unos 10 minutos, chicos, y regresamos para hablar de la parte de calibración de termómetros. Perfecto. Vamos de este lado, ¿vale? Seguimos entonces con lo siguiente, chicos. Vamos a hablar un poco de lo que es ahora la calibración a nivel industrial. ¿Cómo se hacen calibraciones en la industria? Para las calibraciones en la industria, chicos, se utilizan baños isotérmicos o microbaños como los que utilizamos nosotros. Entonces, para hacer calibración, tenés un baño de manera muy simplificada, es un recipiente donde tenés fluido con cierto nivel. El tipo de fluido va a depender de las temperaturas en las que queramos trabajar. Por ejemplo, si usted quiere trabajar con temperaturas que sean menores a 0 grados Celsius, se tiende a utilizar alcohol. El alcohol resulta un buen líquido, ¿verdad? Porque el alcohol se congela hasta temperaturas muy por debajo de 0 grados Celsius. Pero el problema con el alcohol es que evapora a una temperatura muy baja. Entonces, si usted quiere ya temperaturas de 70, 80 grados Celsius, resulta que el alcohol no funciona muy bien. El agua tiene la limitación de que hierve ya por encima de los 100 grados Celsius. Se le pueden poner aditamentos. El problema es que, por ejemplo, está la salmuera, que es el agua con sal. El agua con sal es muy corrosiva, entonces no se recomienda para baños isotérmicos. Hay un aceite que se utiliza mucho, es a nivel comercial muy barato, que es el aceite mineral. Y el aceite mineral tiene la ventaja de que vos puedes llegar a muy altas temperaturas, incluso por encima de la temperatura de los 100 grados Celsius, y no se degrada tan rápido, ¿verdad? Ustedes saben los baños que tenemos ahí, es un aceite de silicón. Es un aceite de silicón. Hay una especificación, don Ali, creo que es el 510. Hay que ver cuál es el que utilizan. Está bien, el aceite había como unos pedacitos grandes. No sé, o sea, puede ser. El aceite lo que pasa es que tiene un problema. Después de muchos años se degrada. Puede ser que en los procesos de calibración se haya contaminado. ¿Por qué? Se contamina porque, por ejemplo, ahí pueden pasar cosas como esta. No digo que hayan pasado o que no hayan pasado. Usted está calibrando un termómetro y se reventó el bulbo. Y el termómetro es de mercurio y queda con trazas de mercurio en la parte inferior. ¿Cómo la sacas? Hay que sacar hay que ver cómo extraerla. El mercurio que queda, porque el mercurio al tener más densidad queda en el fondo del baño. Se puede cambiar. Perfecto. Lo que pasa es que es el costo, ¿verdad? El relleno de los baños de aceite puede ser que cueste unos $5,000. Es que tampoco el aceite de silicón es así como muy barato. Entonces, sí. Y hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo. De hecho, digamos, en metrología, parte de lo que yo he querido hablar por aquí, más adelante, es que hay costos, ¿verdad? Hay costos. Ahora quería hablar un poquito de eso. Pero bueno, tenemos un baño isotérmico. En el baño isotérmico usted coloca un patrón. El patrón podría ser un termómetro de resistencia de platino. Puede ser, entonces usted tiene su indicación. O puede ser un termistor, un termopar.
O podría ser la indicación misma del baño. Los baños que nosotros utilizamos tienen un error de 1/4 de grado Celsius, más menos 0,25 grados Celsius. Entonces eso nos permite a nosotros servir como patrón para ciertos termómetros. ¿Y qué vamos a calibrar? Bueno, el termómetro que está sujeto a calibración, que lo vamos a llamar IBC. IBC es instrumento bajo calibración. Es el que dibujo en color azul. Este termómetro, digamos que es un termómetro de líquido en vidrio que tiene un bulbo aquí y tiene una columna. Entonces aquí ocurre lo siguiente. Si el termómetro es de inmersión parcial, él tiene una indicación hasta dónde debe sumergirse. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Entonces un termómetro de inmersión parcial tiene un nivel de inmersión. Y aquí podrá tener el bulbo, pero esto de aquí se llama nivel de inmersión. El nivel de inmersión tiene que ver con hasta dónde tenemos que introducir el termómetro, no más de ese nivel. A veces el nivel de inmersión es una línea, a veces es como una protuberancia, ¿verdad? Es decir, el termometrillo a veces en vez de tener este nivel así, tiene una cosita como así. Entonces usted sabe que hasta ahí tiene que sumergirlo, ¿verdad? Algunos termómetros, es como una tetilla que tiene, no sé cómo se llama, como una aleta ahí, ¿verdad? Entonces en esa tetilla es donde tenemos el nivel de inmersión. Otros lo tienen como una línea, y otros lo tienen con alguna marcación, pero esos son los termómetros de inmersión parcial. Los de inmersión parcial son los más comunes. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de que tienen un nivel de inmersión fijo. No tienes que subirlo o bajarlo, tienes un nivel de inmersión fijo. Pero hay otros que se llaman de inmersión total. Cuando el termómetro es de inmersión total, hay que calibrar y medir con ese termómetro, sumergiéndolo hasta el valor en que está la temperatura del baño. Entonces, por ejemplo, el de inmersión total, el nivel de inmersión tiene que estar aquí. Este es de inmersión total y este es de inmersión parcial. Hay algunos que se llaman de inmersión completa. Los de inmersión completa se utilizan en ciertos procesos como pasteurizado, donde el termómetro tiene que estar completamente sumergido dentro del baño. Entonces, bueno, ahí la dificultad de cómo medir temperatura. Si tu recipiente es transparente, se puede ver, pero si no, ahí vas a tener dificultades. Los más comunes son de inmersión parcial. ¿Cómo se termina esa inmersión? Es el fabricante. El fabricante ajusta por ley cero de la termodinámica a que usted mida de esta forma. Le asegura que esta escala solo es válida si es de inmersión total o si es válida de inmersión parcial. Es un tema constructivo del termómetro. Cuando habla de inmersión se refiere a la columna de fluido. A la columna de fluido que queda, a la columna que queda por dentro del fluido, al pedacito de termómetro que queda por dentro del fluido. ¿Está bien? Entonces, lo que uno hace es el método de comparación directa. Este baño de aquí es el medio de comparación. El medio de comparación es el que genera una temperatura. Entonces, espera que este medio de comparación tenga un gradiente cero de temperatura. Es decir, que las temperaturas no cambian relativamente mucho entre sus distintos puntos, sea isotérmico. Este va a ser el IBC, que es el instrumento sujeto a calibración. Instrumento bajo calibración. Y este de aquí va a ser el patrón. Que el patrón, como les digo, tiene que ser un termómetro con un nivel de resolución o una exactitud mayor al que yo estoy calibrando. Si los termómetros de líquido en vidrio que típicamente existen son termómetros con resolución de 1 grado Celsius, vos esperás que el patrón sea un termopar, un termistor o un termómetro de resistencia de platino. ¿Qué se hace? Se calcula un error de indicación, que es básicamente la indicación del termómetro a calibrar menos la indicación del valor patrón, ¿verdad? Es un error de indicación. ¿Qué se incluye dentro de las fuentes de incertidumbre de ese error de indicación? Se van a incluir 3 tipos de fuentes de incertidumbres. Las del IBC, del instrumento sujeto a calibración o instrumento bajo calibración. Las fuentes de incertidumbre asociadas al patrón y las fuentes de incertidumbre asociadas al medio de comparación. Dentro de un termómetro, chicos, bajo calibración, vamos a hacer el caso particular de un termómetro de líquido en vidrio. ¿Qué fuentes de incertidumbre creen ustedes que se deberían incorporar ahí?
Ustedes ya vieron los termómetros de líquido en vidrio, ¿verdad? ¿Qué fuentes de incertidumbre creen que deberían incorporar ahí? Y ya hicieron toda la calibración, ¿verdad? Por lo menos de un punto, o el punto de hielo, que vale como un punto, ¿verdad? La resolución. Ahora, viene una pregunta, chicos, porque así es la vida en metrología, chicos. En metrología la vida la gente pregunta, ¿verdad? Bueno, y el valor de división de escala, el que sea, ¿verdad? 1 grado Celsius, 1.5, lo que sea. ¿Hay resolución del cero? No. Entonces le van a preguntar a usted a sus clientes, don Ale, Pame, Juan, ¿cómo usted me pone resolución del cero en un vernier digital y no me lo pone en un termómetro digital? O sea, si fuera digital, sí hay resolución del cero. Si el termómetro fuera digital. No, ¿por qué? No sos capaz de tarar un valor de cero. Usted no llega y tara en el punto de hielo para poder medir a partir de ahí las temperaturas hacia arriba o hacia abajo por encima del punto de hielo. Entonces no hay resolución del cero. Digamos que tu termómetro tiene una resolución de ¿cuánto? Digamos de 1 grado. ¿Qué otra incertidumbre deberíamos incorporar aquí? Usted hizo varias mediciones, ¿verdad? Usted mide el patrón, mide el calibrando, entonces hay varias mediciones. Entonces, ¿qué habría que incorporar ahí? La evaluación tipo A de incertidumbre, la repetibilidad. Ya sabemos que la repetibilidad, para evitar las correlaciones, es sobre el error de indicación. Es decir, usted calcula un vector de errores, llamémoslos Jotas. Entonces usted promedia los errores J, saca un promedio de los errores y saca una desviación estándar de los errores. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que usted hace. Muy bien, ¿qué otra incertidumbre debería uno incorporar en el instrumento sujeto a calibración? ¿Cuál? Paralaje. ¿Y cómo? Usted tiene que resolverlo, ¿verdad? Paralaje. Muy bien, rectangular. Y hay una que depende de la prueba que hagamos. Nosotros no lo vamos a hacer en laboratorio, pero se puede hacer, que se llama la depresión del cero. De hecho, la depresión del cero, chicos, es vacilón, porque dentro del mundo de metrología existe algo que es como la confesión colectiva. Cuando usted tiene que ir a hacer algo y dice, yo no sé cómo hacer ese método, entonces nos reunimos los metrólogos, que tenemos el ego del tamaño de un elefante, y algunos dicen, no hombre, yo no hago la depresión del cero. Yo les voy a hacer honesto, yo nunca la hice. La depresión del cero está descrita en varios documentos. La depresión del cero consiste en agarrar el termómetro, llevarlo hasta la temperatura más alta, mantenerlo ahí una cierta cantidad de horas, dependiendo del termómetro, que pueden ser 72 horas, y a las 72 horas volver a bajarlo a cero y ver si hubo una diferencia entre el cero inicial y el cero final. Si no hubo diferencia, entonces básicamente la incertidumbre por depresión del cero es cero, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer. ¿Qué pasa en el patrón? Depende del patrón. El patrón usualmente, si usted tiene un certificado, usted puede tomar la información del certificado, ya sea la incertidumbre del certificado, o por ejemplo, en el caso más práctico, un error máximo permitido y una deriva, que viene del sistema de control y trazabilidad del patrón, ¿verdad? Medio de comparación. El medio de comparación, chicos, tiene algo que se llaman los gradientes. Hay una cosa que se llama el gradiente temporal y otro que se llama el gradiente espacial. Entonces vamos a hablar de eso. Depende del tipo de medio, ¿verdad? Está el gradiente temporal, que se usa mucho en baños de muy alto nivel de jerarquía, que tiene que ver con cómo cambia la temperatura a lo largo del tiempo. Usualmente, cuando uno va a calibrar termómetros en un laboratorio ya profesional, encendemos el baño isotérmico, chicos, y lo dejamos encendido varios días, porque usted va a sacar varios termómetros, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tenés que darle para la estabilización? Probablemente algunos de ustedes estuvieron sufriendo un poco porque uno de los baños isotérmicos no estabiliza rápido. Bueno, no estoy seguro si necesita una revisión, si está en problema con el S que estamos utilizando, ¿verdad? La desviación estándar de 0,1 Celsius. O qué será, pero digamos, la prueba de estabilidad temporal o gradiente temporal tiene que ver con el hecho de que cuando usted pone el baño a trabajar en el tiempo, esto es tiempo y esto es temperatura. Puede ser que esté en alta temperatura y usted lo tenga que bajar y él empiece a hacer esto.
hasta que estabiliza a la temperatura en infinito, que es la estabilización. Pero por más que usted intente darle tiempo de estabilización, por la misma naturaleza del baño, existe aquí un gradiente delta T que tenemos que considerar dentro de la incertidumbre. Casi siempre se registra una temperatura máxima, una temperatura mínima, ¿verdad? Y la incertidumbre por el gradiente temporal es tomar estas dos temperaturas, máxima y mínima, y dividirlo entre raíz de 12, como si fuera una distribución rectangular. Eso se llama gradiente temporal. ¿A partir de cuándo se mide? Bueno, usted tiene que validar en el método a partir de qué tiempo crítico. De aquí para acá ya se considera que el baño es estable. Entonces hay que hacer estudios del baño. Que bueno, eso podría ser proyecto de curso también, ¿verdad? Que a alguien se le ocurra hacer la caracterización de los baños en distintas temperaturas y nos pueda decir en qué momento es que se puede decir que hay estabilidad. Hay que definir condiciones, porque el tema es que el baño puede estar estable sin colocarle un termómetro adentro. Pero cuando usted le coloca el termómetro se desestabiliza, no sé si ustedes lo han visto. Y hay que volver a esperar un gran tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el gradiente temporal. Y hay otra que se llama el gradiente espacial. El gradiente espacial se considera en dos componentes. De hecho, hay una componente que se llama gradiente vertical y otra que se llama gradiente horizontal. ¿Qué tipo de distribución le damos? Bueno, ahí depende de la información que usted tenga. Si usted lo que tiene son distintas temperaturas aleatorias en el tiempo, podría darle una normal. O si tenemos una máxima y mínima registradas en el baño, podemos darle una rectangular. ¿A qué se refiere eso, chicos? A que nosotros podemos tomar el baño isotérmico. Voy a tratar de dibujarlo en 3 dimensiones. Este es el ejemplo del baño. El baño tiene una región aquí circular, que es como cilíndrica, donde se pueden realizar las mediciones. Uno puede realizar caracterizaciones. Por ejemplo, usted puede decir, voy a tomar la posición central aquí del baño y mido en varias temperaturas. Por ejemplo, en los extremos y en el centro. Y T2, T3, T4, T5 y T1 en el centro. O sea, como si usted tuviera un círculo, ¿verdad? Y usted lo que hace es medir aquí en 5 temperaturas y entonces mide cuál va a ser el gradiente a nivel horizontal. Eso lo puede repetir en un punto aquí más abajo, punto inferior, y aquí en un punto más arriba en el nivel del baño, ¿verdad? Entonces, si vos tenés ese punto 3 veces, tenés información para poder calcular el gradiente temporal en 3 posiciones distintas y toma el mayor gradiente con algún criterio, ¿verdad? Ahora está el gradiente vertical, que es que posiblemente aquí la temperatura en el centro es diferente a la temperatura promedio superior o a la temperatura promedio inferior. Entonces uno lo que hace es tomar un gradiente por el hecho de que cambiaste la posición del baño, que tal vez los valores en el centro del baño no sean los mismos que usted tiene arriba o abajo. Entonces aquí esto hay que caracterizarlo. Para poder caracterizar un baño, chicos, se necesitan termómetros de alta resolución. Son caros los termómetros, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que se hace ya en un baño grande, como los que tenemos ahí, que bueno, ahorita no estamos utilizando esos para esta práctica, pero podrían caracterizarse. ¿No podemos utilizar una resolución al indicador del baño? ¿Se podría incluir porque, digamos aquí, podríamos incorporar la resolución porque no necesariamente está incluida dentro del error máximo permitido. Se puede incluir. Pero si no tiene certificado, sí ya va incluido. En el certificado debería estar incluido. Ese es el asunto, ¿verdad? Hay cosas aquí importantes, chicos. Quiero hablar de esto porque de esto casi nadie habla. Supongamos que usted quiere montarse una empresa que calibra termómetros. ¿Saben? Un baño isotérmico bueno, que usted le permita calibrar en un buen rango, no sé, de unos menos, usted busca a los clientes, pero digamos de menos 10 a unos 150 grados Celsius, un buen baño puede costarte en el orden, más o menos, y eso va a cambiar dependiendo de la marca, dependiendo de qué negocie, dependiendo si paga los impuestos o si lo mete por mercado negro, no sé. Si lo compra de segunda o lo pide por eBay
o lo que sea. Yo en eso no me voy a meter. Ya yo les he dicho que ustedes son responsables en la calle de cómo hagan la plata, ¿verdad? Yo ahí no me voy a meter. Entonces digamos que eso te puede andar costando unos $40,000. Puede que un poquillo menos. Ahora hay baños de 30,000 y ahí puede ser que un poquillo menos, dependiendo de la calidad. Un Isotec por ahí anda. Usted quiere un buen patrón. Digamos, este sería el baño. Un termómetro de resistencia de platino puede andar un buen termómetro en $5,000, un PT100, que te alcance un buen alcance, ¿verdad? Te da un buen alcance. El baño incluye la primera calibración, incluye el aceite, incluye todo, ¿verdad? Entonces, vea que estamos entrando con esta inversión, más lo que es personal e instalaciones. Usted tiene que meter aquí personal e instalaciones. De ahí hay que pagar renta, seguros, aguinaldos y todo, personal e instalación. Ok. Ahora, ¿cuántos termómetros se pueden calibrar en un día? ¿Cuánto creen ustedes haciéndolo bien? Y no muchos, ¿verdad? Digamos que usted tarda un día entero en calibrar un termómetro, pero puede calibrar 3 o 4 a la vez. Y digamos que usted hace una calibración de 10 puntos, imagínate. Digamos que usted la hace en 5 puntos, usted hace un método simplificado. Digamos que usted puede calibrar unos, pongámosle demasiado, 6 termómetros al día. Ahora, digamos algunos números. Supongamos que usted tiene un departamento dedicado a calibrar termómetros de la semana, 3 días por semana, ¿verdad? ¿Está bien? Pueden ser los 5 días, pero ahí tal vez el mismo técnico tiene que ir a atender otras cosas y además reuniones, revisión por la dirección, vacaciones, enfermo. Digamos que 3 días por semana. Y digamos que se trabajan unas 50 semanas al año, que básicamente puede quedar vacaciones, ¿verdad? Pero entonces, si usted hace 6 termómetros por 3 días, por 50 semanas, más o menos usted hace 900 termómetros al año, ¿verdad? ¿Ok? Un baño isotérmico, chicos, tiene una vida, cuidándolo mucho, de 10 años. Así, haciéndole los mantenimientos. Ya vamos a ver cuánto. Aquí, además, hay que sumar mantenimiento, calibraciones, ¿verdad? Entre otras cosas, ya vamos a hablar. Pero solo el baño, diéndole una vida útil de 10 años. Estamos hablando que 10 años es, cuídalo mucho. Yo casi digo que si el baño se utiliza mucho, termina durando unos 5 años. Pero digamos que 10 años con el cuidado respectivo, ¿verdad? Estamos hablando que sin tomar en cuenta que el dinero que usted tomó de los $40,000 pudo haberlo invertido en Coca-Cola o en Amazon y ganar intereses, sin tomar en cuenta los intereses, necesitamos por lo menos recuperar $4,000 al año. Porque si son 10 años, al menos al año necesitamos recuperar $4,000. Si usted tiene $4,000, hay que repartir eso entre los 900 termómetros. Solo por el baño ya se paga más o menos $5 por calibración, ¿verdad? Súmele las instalaciones, súmele los mantenimientos, solamente por el baño. Si a eso le cargamos el termómetro de platino, el personal, mantenimiento y calibraciones, eso puede costar el doble o un poquito más. Digamos que usted necesita $15 solo para sostener la trazabilidad. Ahora, ¿hay ganancia? Y usted va a invertir una ganancia. ¿Hay Estado? El Estado costarricense, ¿cómo le cobra a usted? Le cobra un impuesto de la renta. Entonces, el impuesto de la renta depende de las ganancias y el impuesto es grandecito. Va en algunos casos de hasta un 30%. Usted se imagina qué tristeza. Usted hace 100 millones de colones y el Estado, solo por llamarse Estado, se lleva el 30%. Bueno, y para eso es que se pagan las universidades, los salarios de los diputados, el Producto Interno Bruto para el Sistema de Educación Nacional, ¿verdad? Recope, todo eso, de ahí se sale, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto termina uno cobrando por una calibración? Y tiene que cobrar mucho más que eso, ¿verdad?
En la calle, chicos, una calibración de un termómetro cuesta $100. Entonces usted dice, ¿qué montón de plata? Bueno, es que póngase a pensar, y hay que sostener el sistema de calidad, el gerente de calidad, las auditorías de ECA, cada visita del ECA cuesta $10,000, más o menos. Entonces usted llega y llama al ECA y le dice, bueno, vamos a llamar al técnico Raciel para que vaya, no sé, ¿cuánto cobra Raciel por día, verdad? Entonces hay que pagarle por día a la gente, al ECA, hay que sostener el sistema de calidad, hay que invertir dinero para los reglamentos, y necesitamos un reglamento de uso correcto del sistema internacional bien revisado, como el que ustedes estudiaron, ¿verdad? Hay que generar la Ley Nacional de Calidad. Entonces eso es, en metrología industrial una calibración anda por ahí. ¿Cuánto cuesta comprar un termómetro de líquido en vidrio, chicos? $20. Entonces es más caro calibrarlo que el termómetro en sí. Por eso cuando quiebran un termómetro no duele el termómetro, es que estaba calibrado. Una vez le pasó a un técnico, lo mandamos a calibrar unos termómetros y saliendo del laboratorio se le cayeron. Ese tipo de cosas pasan, porque lo que vale es la calibración, ¿verdad? Pero por ahí anda. Temperatura es una magnitud cara, chicos. Es una magnitud de paciencia. Los metrólogos que trabajan en la parte de temperatura son metrólogos, y diferencia de masas, donde usted un juego de masas lo calibra en un día. Un juego de 1 miligramo a 1 kilogramo, usted empieza a las 7 de la mañana, ya a las 5 de la tarde lo tiene calibrado, ¿verdad? Entonces, resulta que esto no ocurre. Por ejemplo, hay calibraciones en alta temperatura, por ejemplo, se usan pozos secos, no se usan baños isotérmicos, no se puede usar un baño porque no hay ningún fluido que soporte, por ejemplo, 400 grados Celsius. Entonces, se usa un pozo seco. Nosotros tenemos un horno de recocido ahí. Los pozos secos son bloques de metal donde usted mete los termómetros y calibra temperaturas de 400, 500, 700 grados Celsius. La estabilidad se logra después de unas 12 horas. O sea, si usted quiere calibrar un termómetro a 700 grados Celsius, muchas veces hay que esperar un día entero. Tiene que dejarlo hoy para poder calibrar mañana. Entonces, la parte de planificación se vuelve importante, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no puedo sumergir el termómetro hasta el nivel de inmersión que requiero? Bueno, eso es otra historia. Hay que hacer una cosa que se llama corrección de columna emergente. Hay que contar la cantidad de grados Celsius que quedaron fuera del nivel, que usted no pudo meterlo porque no le da la profundidad, y aplicar una corrección midiendo la temperatura propiamente del termómetro. Eso después lo vemos, ¿verdad? Eso va a estar ya en la tarea. Espero enviarles la tarea 3 posiblemente el sábado, chicos, y ahí le ponemos fecha, ¿verdad? Para que vayamos trabajando un poquito en eso. ¿Cómo les fue con temperatura? Los demás, chicos. ¿Ahí van? ¿Ya terminaron o cómo están? ¿Cómo? No, nosotros quebramos la pala y tenemos 2 puntos de hielo. Y Tony ahí está con el 0 y el 10, uno no estabilizó. Pero bueno, ahí vamos. En algún momento va a salir eso de temperatura, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces vean, vamos a quedar por aquí. Vamos, trabajen un poquito las ideas del proyecto. Los escucho, ahí voy a tratar de irlos ayudando a ver qué idea podemos sacar basada en el equipo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y posiblemente al sábado les estoy enviando la tarea 3. Ahí estoy con la calificación de los exámenes y en cuanto los tenga se los voy a estar entregando. Muchísimas gracias. Pues, en las balanzas como comercial, normal, también se puede calibrar, ¿no? Como cuánto cuesta, yo estoy viendo, pero no. No, vea.